¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, hoy en esta sesión vamos a ver un poco de lo que viene siendo Wyckoff, ¿sí? En contexto, ¿sí? Por parte. Eh, si nos da el tiempo también podemos ver algunos ejemplos, ¿sí? Pero esto representa una lectura, una necesidad por parte del precio, ¿sí? Que conlleva a tener una buena lectura, ¿sí? Cada día en el trading, ¿sí? Ya que son patrones, ciclos que se repiten día tras día, ¿sí? Y el que lo sabe utilizar, el que lo sabe manejar, particularmente va a tener entradas muy buenas, muy precisas, ¿sí? Y es lo que va a llevar a tener más experiencia en el mercado, ¿bien? Entonces, vamos a pasar en esta primera, ¿sí? Primera etapa, vamos a agrandar un poco ahí. Bien, tenemos la parte fase, bueno, todo esto es contexto Wyckoff, ¿sí? Fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, ¿sí? En todas representan, bueno, ciertas fases que se van cumpliendo, ¿sí? Ustedes me dicen, pero Alan, esto lo veo muy complicado, muy difícil. Créanme que si ustedes una vez que particularmente lo llegan a comprender, ¿sí? Lo van a ver de distinta manera, más sencillo, más fácil, ¿sí? Bien, tenemos la fase A, ¿sí? Eh, PCI, ¿sí? PCI es, bueno, acá tenemos la descripción un poco, ¿sí? Que es, bueno, es el primer intento por detener la subida, que siempre fracasa, ¿sí? Este primer intento, vamos a intentar dibujarlo acá, ¿sí? A ver, mientras, bien. Este primer intento, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la zona acá de oferta importante, ¿no? Ese, que es la que yo voy a estar buscando, ¿sí? La que va a ser mi punto ya sea de toma de decisión o para vender, ¿bien? Este punto, ¿sí? Viene siendo el PCI, PCI, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gran mayoría a veces suele vender en precios no tan altos, ¿sí? Y que creen que ese punto, ese nivel es el más alto, pero no, este es el nivel más alto, ¿sí? En base justamente a lo que estamos buscando, a relacionándonos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos siempre en los más altos, ¿sí? Esta es la zona que voy a estar buscando, ¿bien? Bien, el primer elo es el PCI, o sea, de engaño, ¿sí? Luego viene lo que viene siendo la parte de BC, ¿sí? Que es esto de acá, acá arriba, ¿sí? BC, fase A, ¿sí? BC que viene siendo la acción climática que detiene el movimiento alcista. Bien, perfecto. Bueno, acá ya engaña la primera parte, ¿sí? Y acá es cuando suscita la primera parte, ¿sí? De lo que es la detención del movimiento. ¿Por qué? Bueno, porque el precio a veces suele llegar en el Open, 0% del precio, ¿sí? Suele llegar acá. Bien, una vez que llegó, particularmente se viene siendo, sigue formando parte de la fase A, ¿sí? Fase A, acá tenemos, bien, pero ya con otro interés, o sea, acción climática que detiene el movimiento, ya acá lo detuvo, ¿sí? Hay una reacción por parte, ¿dónde? En el 0% de algún bloque, alguna zona de oferta, ¿sí? Bien, luego está lo que es el secondary test, bien, bien, parte. Ok, bien. Viene siendo, acá, bueno, comentando esta parte, ¿sí? Desde el nivel de demanda en relación a la acción climática. Establece el final de la fase A y el inicio de la fase B. Bien, ahí corta lo que viene siendo la primera, justamente, fase, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio básicamente da un impulso hasta esta área y luego un retroceso nuevamente, ¿sí? Se empieza a formar la fase A, la fase B, perdón, ¿sí? Luego está el AR, ¿sí? Movimiento bajista que establece el mínimo del rango, o sea, cumpliendo ahí. Es una reacción rápida, ¿sí? Una reacción bastante rápida hacia, puede ser donde ya se había suscitado un movimiento, ¿sí? Una acción automática, así es.
que es la automático reacción, ¿sí? Bien, luego está lo que es el MSO, ¿sí? Muestra de menor debilidad por parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque me forma un bajo. Ahí está empezando como a generar esos cambios por parte, ¿sí? Bueno, ahí lo pueden observar. Yo, bueno, lo tengo muy bien estudiado, así que hay cosas que por ahí me adelanto, pero es, ahí dice MSO, muestra de debilidad menor. ¿Sí? Mismo evento que secundarites o SOW de acumulación, ruptura temporal del soporte e reingreso al rango. ¿Sí? Ahí muestra el quiebre, ¿sí? El pequeño quiebre. ¿Sí? Se trata de un test al mínimo generado por el AR. ¿Sí? Este bajo me genera la estructura previa, ¿sí? Por parte, estructura previa para justamente establecer un pequeño cambio. Bueno, y luego está lo que viene siendo la toma de liquidez, ¿sí? En estos casos puede haber una, dos, tres, cuatro toma de liquidez, ¿bien? No, eso no hay ningún problema, ¿sí? De hecho, no se incomoden cuando suscita, porque el precio lo puede hacer. El primero es mayormente igual, suele hacerlo dos veces. El primero es el UTAP, ¿sí? Que viene siendo, bueno, la ruptura temporal de la resistencia y reingreso al rango, ¿sí? Neutraliza stops y vuelve a bajar nuevamente. Luego suscita lo que viene siendo la fase C, ¿sí? El comienzo de la fase C, y ese comienzo muestra otra toma de liquidez. UTAP se denomina, ¿sí? Sacudida alcista, se trata de un test de forma de ruptura a los máximos de la fase A y B, ¿sí? Finalizando lo que viene siendo la fase A y B por parte, ¿sí? ¿Por qué hace esto? Bueno, porque acá también activa lo que viene siendo buy stops, ¿sí? Buy stops, y hace un reingreso al rango. Todo esto que les comento, básicamente todo esto, es parte de lo que viene siendo la confluencia institucional, ¿sí? ¿Cuál es la confluencia institucional? Bueno, el precio llega a una zona, empieza a acumular, 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 mostrar reacción, ¿sí? Por parte de ciclos, y luego ahí tiene por parte de la expansión. Solamente que esto lo que hace es que entremos más en detalle, ¿sí? Que podamos estudiar el comportamiento del mismo, qué es lo que está suscitando, qué es lo que hace día tras día. Bien, es muy importante eso. Bueno, y luego por parte viene lo que es el test, ¿sí? Test lo puede hacer como un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Y bueno, eso, el movimiento que justamente suscita, ¿no? Bien. Bueno, y quedaría el Leipzig y el MSO, ¿sí? MSO. Los otros no les doy tanta importancia, bueno, pero, o sea, porque básicamente es lo que más frecuentamos, ¿sí? El Leipzig es las continuaciones, ¿sí? Último nivel de apoyo de la demanda, son los máximos decrecientes. ¿Qué son los Leipzig? Bueno, el precio, particularmente ya en este entonces, quiero alejar un poco la pantalla, pero no. Bien, el Leipzig. El Leipzig particularmente, ¿sí? Son las continuaciones, ¿ok? Leipzig, ¿sí? Continuaciones bajistas, ¿sí? Acá bajos, ¿sí? Luego, si ustedes me preguntan el MSO que viene siendo esta parte, ¿sí? Son los quiebres que se van formando, ¿sí? Muestra de mayor debilidad. ¿Por qué de mayor? Bueno, porque acá se encuentra la justamente redistribución por parte del precio, ¿sí? Que la menor fue acá, perdón, la menor fue acá, ¿sí? Muestra de menor MSO y, y MSO mayor, ¿sí? Básicamente un poco simple, ¿sí? Ahí comienza la fase E, ¿sí? Y bueno, acá tenemos el MSO. MSO menor y MSO mayor, ¿sí? Y bueno, justamente completando lo que viene siendo este ciclo de distribución. Esto es una distribución Wyckoff bajista, ¿sí?
ya generando esto, ¿sí? Todo esto es un ciclo, ¿sí? Por parte, luego viene la redistribución, ¿sí? Algo sencillo, ¿sí? Algo que se tiene que justamente ver y evaluar día a día en el mercado, ¿bien? Vamos a pasar a lo que viene siendo eh, el mismo, pero justamente la acumulación, ¿sí? La acumulación, ¿sí? Vimos lo que es lo que es la distribución, ¿sí? Y redistribución. Bueno, ahora vemos la acumulación. ¿En qué? Bueno, en una zona de, en este caso, demanda, ¿sí? Demanda. Demanda importante, ¿sí? Bien, tenemos el PS, ¿sí? El PS ya vimos, cuando es alcista, particularmente es PCI, en este caso es PS, sí, es lo mismo, pero como les digo, es porque llega a una zona, digamos, no tan relevante y muchos empiezan a creer porque empiezan a ver patrones, confirmaciones para hacerlos entrar en compra, pero el precio sigue bajando. Ahí se crea lo que viene siendo el selling climax. Selling climax es distinto, o sea, selling climax, vamos a ver un poco. Bien, acción climática que detiene el movimiento bajista, ¿sí? Acción climática que detiene el movimiento bajista, ¿sí? Parte de la fase A. Luego se crea el automatic rally, lo mismo, ¿sí? Automatic rally a una zona base o una zona media, ¿sí? Luego está lo que viene siendo el UA, ¿sí? Que es más o menos como el MSO, muestra de menor debilidad, solamente que UA se llama, ¿sí? Bien, que es la ruptura temporal sobre la resistencia y reingreso al rango, ¿sí? Por parte, reingreso al rango. Bien, antes está el secondary test, ¿sí? Secondary test, ¿sí? Vamos a verlo. Bien, ahí está. Muestra de debilidad en función del test, ruptura temporal, soporte, reingreso. Bien, por parte, bueno, acá tenemos el Automatic Rally y luego justamente suscita el pequeño test. No hace un bajo el precio, no hace ningún momento porque se encuentra en fase A, ¿sí? Pero bueno, acá suscita lo que viene siendo el quiebre, ¿no? El quiebre que estamos buscando por parte, ¿no? Y luego recién ahí viene haciendo lo que es el secondary test o SOW, ¿sí? Eh, bueno, que es la muestra de debilidad en función del test, ruptura temporal del soporte, o sea, la zona de demanda, ¿sí? Esto viene siendo la toma de liquidez, la primera toma de liquidez por parte, ¿sí? ¿En función de qué? En función de la fase A, fase B, perdón, ¿sí? Fase B. Luego se produce esa acumulación, ¿sí? Que ahí tenemos lo que viene siendo el spring. Spring es, ¿qué es el spring, Alan? Bueno, es una segunda toma de liquidez, pero más profunda, ¿sí? En vez de UTAD, spring se le denomina, ¿sí? Bien, vamos a ver, spring, movimiento bajista hacia mínimos de rango con el objetivo de comprobar el compromiso de los vendedores, ¿sí? ¿Por qué el compromiso de los vendedores? Porque justamente, como les digo, en esta secuencia entran también sell, sell stops, se activan órdenes, ¿sí? Por parte para eliminar no solamente los compradores, sino los vendedores también, ¿sí? Y hacen creer que el precio va a terminar cayendo, ¿sí? Pero es una ruptura temporal también. Luego tenemos el test, ¿sí? De la fase D, inicio de la fase D, y bueno, luego se toman las continuaciones. En este caso el EPSI, ¿sí? No el IPSI, sino el EPSI, el EPC, ¿sí? El último del nivel de apoyo de la oferta con los mínimos crecientes, o sea, el precio va en ascenso, ¿sí? Siempre. Bien, y luego están las continuaciones. Sí, en vez del IPSI son justamente Creek y Souls, ¿sí? Directamente. Y bueno, esto es parte de lo que viene siendo también confluencia institucional. ¿Por qué? Bueno, porque el precio llega a una zona de demanda importante, ¿sí? En el que, teniendo todo esto, se forma ciertas confluencia institucional por parte, una acumulación
luego una reacumulación. Bien, sencillo, simple, ¿sí? No se compliquen con esto. Es bastante, justamente, al principio va a costar un poco, pero después van a saber que se acoplan enseguida. Bien, vamos a ver un poquito de eso, ¿sí? Antes de finalizar, de las dos partes. Al menos, bueno, bien, fíjense acá, bueno, vamos a una temporalidad menor. Bien. Bien, bueno, acá tenemos, bueno, el precio supongamos que llegó a lo que viene siendo esta zona de demanda, ¿no? Como dijimos, ¿sí? Esto viene siendo el, el PS, ¿sí? PS por parte, ¿sí? PS, bien, parte de lo que viene siendo las acumulación de Wyckoff, ¿sí? Esto viene siendo el AC, ¿sí? AC, vamos a ponerlo mejor, AC, ¿sí? Esto viene siendo las tomas de liquidez, Spring, ¿sí? Spring, pueden simplificarlo incluso, AC, ¿sí? MSO por parte, bueno, MSO, y bueno, acá viene siendo el test y posiblemente unas continuaciones, cuando el precio genere esos altos, ¿sí? Esos altos por parte. Acá lo mismo, ¿sí? Suscita lo que viene siendo esa zona de, por ejemplo, oferta importante. Bien, ¿qué tenemos acá? Bueno, PSI, ¿sí? AC, vamos a poner acá, AC, ¿sí? Bueno, después me genera el MSO, ¿sí? Por parte MSO. Bien, acá tenemos lo que viene siendo el UT, ¿sí? Primero, y UTAD, ¿sí? Bien, luego de ese UTAD, ¿sí? Viene lo que son los tests del mismo, Bullish Climax, y bueno, justamente las continuaciones que forman parte del EPSI. Pueden practicar de esta manera, ¿sí? Ir sacando y extrayendo detalles, pero todo lo van a encontrar en una zona de oferta y demanda importante. Lo van a encontrar todos ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio te va a generar esto, ¿sí? Te va a generar esto sí o sí, ¿sí? En toda demanda importante. Si no es una demanda importante, difícilmente te genere eso, ¿sí? O una oferta, viceversa, ¿bien? Entonces tienen que practicarlo, llevarlo a cabo y bueno, les aseguro que van a tener una mejor lectura de mismo, ¿sí? Nos vemos en la siguiente sesión.